en paralelo se está desarrollando, por supuesto, la Feria Internacional del Libro de Lima, la número 27, en el parque, en el Parque de los Próceres de la Independencia en Jesús María. Y realmente, sí, conocido, me hace muy bien el acápite de nuestra productora Mila Villanueva, conocido popularmente como el Matamula, ¿no? En el Parque Matamula. Estuve anoche, mucha gente ávida por leer, por comprar libros, por estar ahí presentes. Y justo tenemos aquí un libro interesante, que se llama Cazando mitos, lo que no te contaron en las clases de historia del Perú. ¿Quién es el autor? Dice Capitán Perú. ¿Se acuerdan del Capitán Perú? Hace algunos años se paseaba, ¿no?, el vestido de tipo Capitán América, pero el Capitán Perú con su escudo del Perú. Él es Rafael Aita y se encuentra con nosotros en cabina. Bienvenido, Rafael, bienvenido a Siempre en Casa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí encantado una vez más poder conversar sobre temas tan interesantes de nuestra historia y nuestro patrimonio. Bueno, Rafael, a ver, tú eres ingeniero. Así pero eres es. ingeniero que de pronto te encontraste con este personaje, ¿no? Te vestías de Capitán Perú, una versión peruana de Capitán América, ese superhéroe, ¿no? Y tomaste la historia del Perú como bandera, ¿no? Y te comenzaste a interesar por estos temas. ¿Cómo así nace este interés? Sí, claro. Bueno, la idea del disfraz nace porque ya yo previamente hacía también disfraces con grupos de fans que visitaban hospitales, visitaban orfanatos, ¿no? Disfrazados de la temática de superhéroes, de películas como Star Wars. Y aquí es donde descubro, ¿no?, este impacto que hace un traje en especialmente en niños, en jóvenes. Y ya desde antes yo tenía un interés en escribir novelas históricas, ¿no? Entonces, claro, para escribir la novela, pues me documentaba leyendo a los principales autores de nuestra historia y encuentro un montón de datos interesantísimos que nunca me habían contado en la educación escolar y que yo sentía que se debía comunicarse, que debía conocerse más, pero no encontraba el cómo, ¿no? Entonces ahí es cuando veo el tema de disfraces que digo, esta puede ser una posibilidad para, a través de redes sociales, colocar estos temas que están en los libros y no son tan conocidos y vale la pena hacerse conocer. Eso, porque empezaste a través de las redes sociales, en tu Instagram, a colgar las historias, ¿no? De Sí. lo que tú investigabas, ¿no? Las fuentes que tú consultabas. Y en este libro, Cazando mitos, ¿no?, que se presenta, ya vamos a hablar de la presentación en la Feria del Libro, te haces preguntas muy fuertes, si es realmente Caral la cuna de la civilización antigua más antigua de América, si los extraterrestres dibujaron las líneas de Nazca. Vamos a hablar de eso, ¿te parece?, después de una pausa. Por supuesto. Continúa con nosotros, por favor, Rafael Aita, que está lanzando su libro Cazando mitos, y seguimos conversando con él inmediatamente después de escuchar a los anunciantes en RPP Noticias, la voz de todo el Perú. 10:51 de la mañana, estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú, y estamos con Rafael Aita, el Capitán Perú, quien está lanzando Cazando mitos, lo que no te contaron de las clases de historia en el Perú. Él es ingeniero, pero ha investigado, ¿no? Estábamos justo leyendo, Rafael, estaba revisando las fuentes, todas las fuentes que consultas, o que has consultado, mejor dicho, para escribir este libro, ¿no? Sí. Y que el interés viene de mucho tiempo atrás, cuando te vestías, pues, de Capitán Perú, ¿no? Y has consultado, pues, a Basadre, ¿no?, el propio Garcilaso de la Vega. O sea, digamos, los mitos que quieres tú aquí representar tienen una base. ¿Cuál es tu proceso de, digamos, documentación para poder elaborar estos libros? Sí, por supuesto. Tenemos una gran amplitud de fuentes históricas, donde entre los principales autores están los que has mencionado, los cronistas o ya historiadores que han estudiado a las cronistas o la historia republicana del Perú, ¿no?, como María Rodgorowski, José Antonio el Busto, Valdemar Espinosa, en la época republicana Jorge Basadre, entre muchos otros más,
que, bueno, pues te dan material, ¿no? Sin embargo, claro, algunos van a decir, oye, pues, pero vamos, leerse Historia de la República de Basadre es una gran cantidad de información que muchos se resisten, ¿no? En el Perú todavía existe una resistencia a la lectura. Y afortunadamente nosotros tenemos otras fuentes para documentarnos, de repente incluso más visuales e interactivas, que son los museos. Nosotros, bueno, en los museos y en nuestro patrimonio, ¿no? Nuestros monumentos, nuestra arquitectura, que afortunadamente nosotros vivimos en una ciudad museo. Tenemos ciudades museos en el Perú, ¿no? Lima, Arequipa, Cusco. Es encontrar historia en cada calle. Y ahí, cuando vas a los museos, encuentras iconografía que nos enseñan de historia. Precisamente eso sucedió en uno de los mitos que está relacionado con una información que acabas de comentar en la entrevista anterior, ¿no? Porque vi que mencionaste que el día de mañana era la fiesta de San Ignacio de Loyola. Así es. ¿No? Estabas conversando con un sacerdote jesuita. El padre Gerardo Aste, sí. Y pues me hizo recordar un dato muy poco conocido sobre la historia de los jesuitas en el Perú. Y es que la casa de Loyola se unió con la casa del Inca. Ok. Hubo un sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, llamado Martín García de Loyola, que se casó con una princesa inca, Beatriz Clara Coya, y cuyo matrimonio está plasmado en un cuadro que el día de hoy está en la exposición del Mali, que se llama El matrimonio de Beatriz Clara Coya, en donde precisamente aparecen esta pareja. Beatriz Clara Coya era hija de Sairi Túpac, nieta de Manco Inca y bisnieta de Huayna Cápac. Entonces tienes, digamos, fuentes pictográficas en este caso, ¿no? Así es. Que han quedado documentadas en una pintura, Sí. Y que has podido también comprobar a través de los libros de historiadores reconocidos que tú recopilas ahí. Así es, obviamente. Todo esto se contrasta con las fuentes. Bueno, el mismo museo te muestra un árbol genealógico que es muy interesante, porque la hija de este matrimonio, la hija de Beatriz Clara Coya con Martín García de Loyola, que se llamó Ana Lorenza de Loyola Inca, imaginen cómo se van juntando los apellidos, se casa con un descendiente de San Francisco de Borja, también santo jesuita, y de la familia de los Borja, los duques de Gandía, que, bueno, eran los famosos Borgia, de los papas Borgia de Italia, pero también descendientes de la casa de Trastámara, que son los reyes de Castilla y de Aragón. Entonces, en un mismo árbol genealógico tienes a dos santos, San Ignacio, San Francisco de Borja, a dos papas, Alejandro VI, Calixto III, a los reyes de Castilla, a los reyes de Aragón y a los incas, en una misma familia. Imagínate, ¿no? O sea, esto tenemos en el Perú y nosotros ni enterados cuando, vamos, es una historia que no tiene nada que envidiarle a la de las grandes casas nobles europeas. Ahora, volviendo al tema de Cazando Mitos, que es el libro que vas a presentar en la Feria del Libro, sin ánimo de echarle a perder, spoilear, ¿no? a los lectores, ¿con cuál de los mitos tú te podrías quedar? O sea, uno que podamos explicar con las fuentes que has contrastado, ¿no? que pueda ser uno de los más llamativos. Ya, mira, yo creo que por estas fechas vamos a hablar sobre nuestros mitos de la independencia. ¿No? Porque en la independencia nos han contado también muchos mitos para empezar a celebrar el 28 de julio de 1821, ¿no? Cuando muchos argumentan de que estábamos muy lejos de ser independientes y de hecho, después de la retirada de San Martín de Lima, pues el ejército real del Perú retoma Lima. Y el Congreso se tiene que atrincherar en el Real Felipe, o sea, ahí de independiente, pues para nada, ¿no? Y aquí sucede un hecho muy curioso, y es que ante estos reveses en las campañas patriotas, el Congreso vaca al primer presidente del Perú, a José de la Riva Agüero.
Y este presidente pues desconoce obviamente al Congreso, ¿no? Y hace un gobierno en paralelo en Trujillo con su propio Congreso. Eso lo vamos a poder leer en Cazando Mitos. Eso lo encontramos ahí, y ahí menciono que 200 años después, cuando nosotros estábamos pensando cómo festejar el bicentenario de la independencia, pues el Congreso, bueno, primero Martín Vizcarra cierra el Congreso, Claro. Después el nuevo Congreso vaca Martín Vizcarra, y recreamos los hechos como si fuera el Claro, mito del eterno retorno. 200 años después, la historia se repite. Se ¿no? repite la historia en una especie de memoria presente, donde, y muchos dicen, oye, qué pena pues que no llegamos a festejar el bicentenario por la pandemia. Oye, pero vamos, recreamos los hechos, qué mejor tributo. Así como tú te viste de Capitán Perú, ¿no? Es como si recreando. hubieran recordado la historia de Ribagüero con el Congreso. Claro, ¿no? Cuéntanos, por favor, Rafael, ¿cuándo se presenta el libro Cazando Mitos en la Feria del Libro, que ya hemos dicho que se encuentra en el Parque de los Próceres de la Independencia? Va, me parece, hasta el 6 de agosto, una semana más. ¿Ah? Tienen una semana más para ir. ¿Y qué día, fecha, auditorio? Danos todos los datos, por favor, Rafael, para ir a la presentación de Cazando Mitos, tu quinto libro, además. ¿Ah? Así es es. el quinto libro que estás lanzando. Así es, sí, precisamente va a ser el sábado 5 de agosto a las 5 de la tarde, no es muy difícil de acordarse. El 5 a las 5. El sábado 5 a las 5, así es. Y pues ahí, bueno, se va a hacer la presentación del libro, va a haber toma de fotos, firma de libros. Si la gente quiere que vaya con el escudo, me lo colocan en mis redes sociales. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Vas a ir disfrazado de Capitán Perú o no? Lo someto a la democracia. En tus redes sociales vas a... Búsqueme en las redes sociales de Capitán Perú, en Facebook, en Instagram, en YouTube como Capitán Perú, y me colocan un mensaje: lleva el escudo, lleva el traje, y ahí mayoría manda. Si pues hay un importante número, llevo el escudo y el traje. Perfecto. Rafael Aita, Capitán Perú, ha estado con nosotros en Siempre en Casa. Te agradecemos muchísimo, te felicitamos realmente, porque además una faceta de Rafael Aita es que va a colegios también, ¿no? Va a colegios, él es un difusor también de estas... Y si hay de la algún historia del Perú. Si hay algún colegio también interesado en que asista, o a veces lo hacen en Zoom virtualmente, a veces presencial, que me contacte, me envíe un mensaje, lo coordinamos. Y también recordar que para los que no lleguen a ir a la presentación, el libro va a estar presente en el stand Amamos los Libros de Penguin Random House. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafael Aita, Capitán Perú. Muchísimas gracias. 11 en punto de la mañana. Escuchamos el gran resumen de la hora, pero quédate en sintonía porque regresamos con muchísimo más. Muchísimo más en Siempre en Casa por RPP, la voz de todo el Perú.